First, let's look at gender observations of financial inclusion, according to the 2017 report. The darker areas in this picture are the areas with higher financial coverage. Asia, North America, Australia, Europe, etc. have high financial coverage percentages. This means that people living in these countries have easier access to financial services. However, in some African and South American regions, the coverage ratio of financial services is very low. Some regions even appear blank in the diagram. This means that when people in these areas have a need for financial services, it is difficult to find financial products that meet their needs. This also reflects the fact that most financial services are related to infrastructure. Nowadays, mobile phones have become increasingly popular as technology becomes more advanced. What was originally an account within a financial institution has become a mobile account tied to a phone. For example, Line Pay and Apple Pay, which you often hear about, are all tied together with mobile phones. Because of their convenient mobility and privacy, mobile accounts have increased rapidly in the past few years, in which Africa has shown the highest growth rate. The following chart reflects the gender gap in financial service coverage. The data in this chart shows that 30% of the world's population still does not have a financial account, and the financial account coverage rate is about 72% for men and 65% for women. The red dots in these diagrams represent the gender gap between male and female. Interestingly, when you compare the two diagrams, you will notice that although some areas in South America aren't covered, the gender gap in financial services is not very noticeable. On the other hand, however, the gender gap is relatively significant in Europe and West Asia, despite the high financial coverage rate. That is to say, in some countries in Africa, Western Asia, and Southern Europe, men can easily access financial services or own financial accounts, but women do not have access to such services. Do you understand what services financial institutions offer? Financial institutions can offer deposits, loans, and credit card services, but do you know what that means? When using these services, do you know about the interest rate, the fees it charges you, as well as the design logic? A few years ago, there was a survey report on the financial literacy of women globally, and the results can be seen in this chart. We can see that there is a high correlation between financial literacy and economic development. Also, the rise of digital banking and digitalization of financial services now becomes double-edged swords for women in accessing financial services. For example, the mobile account is bound to one's mobile phone. The account is always close by and can provide more secure protection. There is no need to travel hundreds of miles to a bank branch or ATM for financial services. Mobile accounts have enabled women to manage their assets more securely to a certain extent. However, mobile accounts also prevent women without digital devices from using the service. This is why the digitization of financial services can be a double-edged sword for women. Next, from a practical perspective, the barriers to women's lack of financial services can be split into supply side and demand side. Those that frequently use services provided by financial institutes
may feel confused. For example, those that own multiple financial accounts and credit cards have savings and loans. They may be confused about why are there still supply-side differences? Why are there even demand-side differences? In Taiwan, for example, there is high coverage of bank branches and basic services, including ATMs. You can enjoy such services 24 hours a day without having to walk far. Therefore, it is hard to imagine why we are even talking about supply-side barriers. We can see in the slideshow that supply-side barriers and demand-side barriers are relative to each other. Supply-side obstacles usually refer to financial service providers. What are some possible reasons that make financial institutions unable to provide their services to women? The first possibility is the lack of gender awareness. As mentioned earlier, we may have great financial development and increasingly vibrant fintech, but financial institutions may not have thought about whether the emergence of these financial products is in line with the needs of women. Financial institutions do not understand that different genders have different needs and different levels of accessibility. For example, the mobile account mentioned earlier is a double-edged sword for women. While it is very convenient, it also excludes women who do not have a mobile phone. Secondly, women are restricted by laws and regulations and social norms. If a country's regulations do not allow women to own private property, then financial institutions will not actively design financial products that meet the needs of women. And if a woman's property belongs to her husband or father according to local social customs, or if she does not have the right to work independently and does not have an independent source of financial income, all this could limit financial institutions from designing financial products with women as primary consumers. In such a society, women will not open financial accounts, so why should financial institutions provide such services to women? They might spend a lot of effort and invest a lot, only to have one or two customers in return. Thirdly, infrastructure is also a very important component. Assuming that financial institutions are willing to offer services and products targeted at women and local regulations give women the right to manage their property independently. But if the local area is lacking in transportation infrastructure, then financial institutions will be limited to the city center. It would then be very inconvenient for people in remote communities to come over, and I cannot send service workers to remote communities every day. Therefore, the lack of infrastructure will make financial institutions reluctant to expand their businesses to every target customer group, hence reducing accessibility of services. Or, assuming that electricity costs are high, financial institutions may be reluctant to increase the cost of electricity by opening more ATMs and branches. Therefore, from the perspective of financial institutions and financial service providers, the reason they cannot provide female-friendly financial products stems from a lack of gender awareness, limitations due to legal regulations and social norms, inadequate infrastructure, and other cost considerations. In the Women Entrepreneurship Program, as the scale of their businesses grows, the perspectives of these female entrepreneurs will change and become different compared to when they owned micro or small businesses previously. These female business owners who now run medium-sized businesses,
or who want to venture abroad need different networking and mentoring resources than they did before. That's why the Women Entrepreneurship Program has a group of elite women who can help these female entrepreneurs who are entering the next phase of development. This allows them to have better resource support and more opportunities for focused dialogues. With the development of e-commerce and social marketing, Taiwan has also developed online communities for the female elite, targeting their peers and online resources. Many sales communities and fan pages have appeared on Facebook in the past few years because Facebook has been promoting She Mean Business globally for a few years. Facebook wanted to amplify its marketing function on social platforms, so it launched the She Means Business course specifically for women. This allows women business owners who sell or advertise through e-commerce and online platforms to make better use of Facebook's related features. Facebook has also developed information management and statistical analysis functions in the back end to help business owners who want to conduct digital marketing and e-commerce via Facebook. This also allows women business owners to grow and to ride the wave of e-commerce and digital marketing trends. As mentioned earlier, the Ministry of Labor and the Ministry of Economic Affairs aren't the only ones providing entrepreneurship support programs. Local governments, including the Taipei City government, also have specialized entrepreneurial service units. In addition, the National Development Council also has programs dedicated to local entrepreneurship or youth initiatives. Women entrepreneurs are no longer in the relative minority, but have gradually become one of the main drivers of innovation. Finally, let's look at some of the challenges that the pandemic poses to women entrepreneurs. Here, we will share the practical actions of women entrepreneurs and share the kind of problems that frontline entrepreneurs actually encounter. We mentioned earlier that the Foundation started getting involved in entrepreneurial counseling work for Indigenous workshops in 2011. They are a group of women entrepreneurs who are not represented in the statistics. Unlike female entrepreneurs in the technology innovation sector, they aren't as educated, young, and strong. From our experience, the entrepreneurial journey and entrepreneurial needs of the Indigenous people are very different from the capital needs and entrepreneurial keywords of the female elite mentioned earlier. The 2008 Morakot typhoon disaster devastated Taiwan's indigenous tribes, leaving them without a source of economic support. The Ministry of Labor, together with women's organizations and civil society, began to think about how to provide economic support programs that would support the economic needs of the indigenous people. That is, to support the handicraft workshops they are running. Why does this method meet the needs of indigenous women? First of all, as young people leave the indigenous communities to go to school in the city and young adults to work in the city, the majority of those left behind are middle-aged or elderly women and children. Therefore, the female elders of the indigenous communities take on the responsibility of taking care of the family. She is unable to work long-term as an employee, so it would be good for her to be her own boss and start a business. On the other hand, education was less accessible amongst the indigenous population in the past, so these indigenous women received less fundamental education. Starting their own business by relying on the traditional handicrafts, which they are already good at, would be in line with their strengths and needs. But this, of course, also falls into the risk of non-regular employment mentioned earlier. Therefore, the government should not only consider helping indigenous women to find employment and start their own businesses, but should also find ways to reduce the risk of non-regular employment. The Ministry of Labor has gradually developed a new indigenous support program
to continue the Indigenous Women's Entrepreneurship Program that has been in place since 2011. El negocio temporal no es un negocio estacional. Hay que diferenciar esos dos esquemas, la temporalidad de la estacionalidad, y el negocio precisamente temporal es por un tiempo determinado, y es un tiempo que puede ser impredecible inclusive. Es una oportunidad o una ventana de negocios que a veces se puede presentar una sola vez. Entonces hay que tener mucho cuidado con apostarle a ciertas actividades que no van a garantizar digamos, el efecto del crecimiento de ventas que se está mostrando o que se estima que se va a presentar. Y esto sí es interesante observarlo. Estamos viviendo un momento en el cual muchas veces tenemos que recurrir, cuando estamos en una conferencia, tenemos que recurrir a ejemplos teóricos o recurrir a ejemplos históricos. Pero en estos momentos la ventaja que tenemos es que contamos con ejemplos reales, con ejemplos vivenciales. Lo que está sucediendo con la pandemia actualmente es un ejemplo real de lo que hemos visto de la función del emprendimiento. Salieron una serie de emprendedores que en realidad ahí sí que emprendedores diríamos de coyuntura, y eso es a veces lo peligroso también que presente con un negocio que pensamos que va a ser muy bueno en mucho tiempo, y es muy delicado el efecto de apostar sobre bases que de alguna manera no necesariamente pueden ser estables en función del tiempo. El empresario, la empresaria, que nos interesa mucho el mercado de las mujeres emprendedoras, cómo la empresaria percibe en realidad su negocio y cómo nos puede transmitir, digamos, las vivencias que tiene del día a día para entender. Yo les diría que dos cosas fundamentales en principio es lo que debemos de entender. La primera es la funcionalidad del negocio. Es decir, debemos de comprender cómo ella se apoya en sus proveedores. Los proveedores le brindan productos, para hacerlo más sencillo, productos, bienes y servicios. Ella viene, los canaliza o los transforma y los lleva al mercado. Ese es el primer esquema de entender cómo opera en una forma muy sencilla, muy práctica. Ustedes quieren, dentro del esquema más elemental de cómo se provee de los insumos que necesita para poder realizar actividades en el mercado, para poder desarrollar su empresa dentro del mercado. Número uno. Y número dos, el segundo elemento, ¿ya?, que es fundamental, es cómo me aseguro desde el punto de vista económico-financiero de que estos proveedores me cumplan, o cómo les cubro, o cómo les compro, o cómo les pago a los proveedores, y cómo estoy desde el punto de vista económico-financiero colocando ese producto dentro del mercado. Y eso nos permite conocer, obviamente, cuánto estoy pagando por el dinero que estoy utilizando, cuánto cada una de estas empresarias debe de pagar ya por ese dinero. Acuérdense que el precio del dinero es el interés. La tasa de interés es el precio del dinero. Ahora entiendo por qué pusieron como una debilidad el ingeniero Boris, creo que se llama. Correcto, sí. Como una debilidad de las fintech. Recuerdo el tema de
del crédito, porque como no pueden caer en el tema de captar y dar en crédito, porque si no sería una intermediación financiera, entonces la capacidad que pueden llegar a tener para dar créditos es mínima. Es mínima, es limitada, así es. Porque, digamos, el banco tiene la capacidad de poder captar, porque la ley le permite captar. Entonces, el banco se le facilita más hacer esta, digamos, esta canalización del recurso. Sin embargo, el problema también es los compromisos que asume en función de las calificaciones de riesgo y obviamente la forma en la cual está acostumbrado la entidad como tal en general a calificar a los empresarios. Y bajo ciertos esquemas que si no tiene alguno de los requisitos, pues obviamente a veces ya de cajón se rechaza el crédito. El mundo fintech trata de establecer un modelo mucho más simple, partiendo de la base que muchas empresas y la mayor parte de las MIPYMES no cuentan con todos los requisitos que exige una entidad bancaria. Gracias. En algún momento vamos a conocer la modalidad de riesgo que está manejando las fintech actualmente, porque me imagino que algún stop han de tener dentro de su negocio para decir o para indicar acá no sea el crédito y dos, como es una transacción, básicamente yo tengo el dinero y te lo doy. Sí. Si no se lograra recuperar ese dinero que se acreditó, que era de una persona a la que le sobraba, digamos, sí. ¿Quién incurre en la absorción de ese crédito que ya no se cumplió o no se llegó a cabalidad? Sí, digamos, en este caso se están tratando de establecer y se establecen algunos mecanismos de garantía. En el caso de fintech hipotecaria, pues obviamente solo trabajamos con crédito hipotecario, eso reduce el nivel de riesgo pues sustancialmente. Sin embargo, también algunas empresas en modalidades de inversores, algunos apuestan a tener la oportunidad, entre comillas, de una coparticipación, por ejemplo, en el negocio. Número uno, que también es interesante ver cómo hay ciertos inversores, digamos, participar y financiar algunos negocios, otros en algunas funciones de garantías mobiliarias también, a veces con una marca o una patente ya registrada que tienen a veces los micro, pequeños y medianos empresarios. Esto recuerdo muy bien a una señora que se dedicaba, ahora ya se dedica a exportar, pero en su momento en principio vendiendo bolsas, ahora frecuentemente en función de combinación de cuero y tela típica. Y esto venía con una, digamos, a pasos bastante acelerados estos procesos de desarrollo. Ella registra una marca, hace digamos, de su marca una garantía para créditos que les otorga, ahora, pues obviamente, y empresaria grande, pero es interesante ver que a veces nosotros subestimamos y pensamos que no hay una garantía de por medio, y otros utilizan inclusive garantías mobiliarias que interesante, a algunos les llama la atención tener también esas oportunidades de dar financiamiento a las fintech. Y lo que se está buscando también son entidades que puedan dar la oportunidad de financiamiento serio de calificación y en función de seguimiento. Yo diría, más que una función, como nosotros le llamamos en el lenguaje bancario serio, más es una función de involucramiento en el proceso del negocio, de entender la función del negocio y llegar, digamos, a establecer las propias oportunidades que puede brindar el negocio en función de las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay muchas personas, digamos,
les comento esto porque es algo totalmente serio. Les quiero comentar, hace varios años, pues, tuve un excelente amigo, muy buen amigo chileno, un excelente amigo chileno que me comentaba, imagínense ustedes, en el año 2006, en el 2006 me decía, mira Álvaro, van a venir cambios increíbles en los cuales vas a ver, van a estar interesadas en financiar a micro y pequeños empresarios. Pero hay un mercado muy interesante también, que es un mercado de los ejecutivos de alto nivel, que cuando se retiran voluntariamente de las empresas o no voluntariamente, pero sí se retiran con una buena cantidad de dinero, les interesa invertir ese dinero de alguna manera para pues obtener ingresos. Van a haber una serie de mercados interesantes. Mi amigo es una excelente persona, es, que Dios lo tenga en su gloria, Ramón Carrasco, precisamente el papá de Ricardo, ¿ya? El presidente de AmCham. Entonces, vemos nosotros esa transformación también que hay, digamos, ciertos inversores que están interesados en canalizar su dinero y no poner un nivel de riesgo y poder compartir crecimientos empresariales con personas que conocen en realidad el negocio, que saben del negocio y se quieren aliar en algún momento con ellos, o bien financiarlos y poder obtener un ingreso estable de sus propios ahorros, de sus propios recursos. Tocó 3 puntos que me parecieron, a mi opinión propia y personal, me parecieron muy importantes. Por ejemplo, el ejemplo de la señora que vendía que la representa como una garantía, es algo arriesgado, pero oportuno, pienso yo, porque actualmente, pues, una marca lo que brinda es un ambiente de seguridad, nada más, pero no puede fungir como una garantía. Otro aspecto que tocó que me parece muy importante fue que, traduciéndolo, pues, de nada le hubiera servido a mi abuelo, un ejemplo ambiguo, de nada le hubiera servido a mi abuelo guardar 1,000 quetzales del año 70 en un banco y pensar que esa iba a ser una herencia cuando muy poco durante el tiempo, derivado del poder adquisitivo que va perdiendo la moneda conforme el tiempo, ¿verdad? Entonces, Correcto. hay que buscar distintas fuentes de inversión que permitan que la inflación no vaya a afectar tanto al lugar donde tenemos invertidos nuestros recursos. Y otro aspecto muy importante, es que pues tanto los bancos como algunas cooperativas en la actualidad ya tienen relaciones con empresas fintech. Y de hecho, por eso es fundamental el desarrollo del conocimiento de los perfiles de negocio, para saber cómo van evolucionando los negocios, para conocer qué suceden, por ejemplo, con las tiendas de barrio. Fíjense, las tiendas de barrio que se van convirtiendo en mini supermercados y hemos visto cómo gradualmente ya ofrecen de todo y van teniendo una dinámica distinta a lo que era de 1900, fíjense bien, de 1998 hacia atrás. Veíamos las famosas tiendas de barrio, la tiendita de barrio que a veces nunca llegaba a cambiar su esquema de crecimiento, como no existía un concepto real de la operación de costo y utilidad. Llegaban a visitar a la abuelita y la abuelita sacaba las aguas, los Tortrix, los risitos para dárselos a la familia y ahí de la tiendecita. No iba a subir. Cuando la nietecita, el nietecito se quedaba a cargo de la tienda un ratito, ahí venía el cajonazo también. Entonces, para la abuelita era complicado poder desarrollar ese esquema de negocio. De tal manera que veíamos nosotros en lugar, cuando éramos niños, veíamos una tienda cada vez menos surtida cuando íbamos creciendo. Pero hemos visto un proceso de transformación de 1999 a la fecha.
pero vemos nosotros esos procesos de transformación y el mundo fintech también está llamado a hacer cierta concientización a los micro, pequeños y medianos empresarios en la búsqueda de la formalización precisamente para reducir los niveles de riesgo. Porque si dejamos contingencias legales, que lógicamente nos van a traer problemas tarde o temprano. Y lo que también no queremos es tener problemas, ¿verdad? Lo que queremos es dinamizar el mercado. Lo que queremos es hacer un mercado cada vez más inclusivo, más riesgoso, menos riesgoso en función de riesgos. Aquí quiero ser muy claro y muy honesto, ¿verdad? No hay una fórmula mágica de blindarnos en todos los esquemas, ¿verdad? Porque mire, yo quisiera blindarme en todos los esquemas de riesgo. No tenemos también que ser o dejar de ser honestos en decir la verdad y saber que siempre hay niveles de riesgo. El riesgo siempre está presente. Siempre decimos que toda actividad productiva es una actividad de riesgo, tiene su riesgo. Todas las actividades tienen sus riesgos. Aquí quiero detenerme en 3 puntos, yo les diría, muy sencillos, pero fundamentales. ¿Ya? El financiamiento. 1. Conciencia de canalización del financiamiento. Y esto quiere decir establecer ese nivel de confianza y de comunicación con la empresaria a efecto de que desarrolle, que invierta, que focalice los recursos que va a obtener dentro del rol de su negocio, que no se vaya a distraer, porque para distraerse, distractores hay muchos y fáciles. Celebración de 15 años, celebración de una boda, N cantidades de y esquemas de la realidad. Son esquemas reales. Yo recuerdo que siendo gerente de una entidad financiera, en una oportunidad llega una señora buscando un financiamiento, pero le dieron el nombre de la institución y mi nombre. Le digo, mire, mi exalumna le dijo, mire, vaya a tal banco, ahí está gerente catedrático y de repente eso le puede ayudar para buscar un financiamiento. Para no hacerle larga la historia y contárselo porque es una situación real, pero eso sucede con mucha frecuencia. La señora quería 50,000 quetzales para celebrarle los 15 años a su hija. Imagínense ustedes, y eso es una situación que se repite a diario y con mucha frecuencia. El segundo elemento del uso del financiamiento es el cumplimiento en el pago de el interés, el cumplimiento en el costo del financiamiento. Hacer conciencia que debe de mantenerse dentro de la primera línea del presupuesto de la empresa, el pago del financiamiento. Y la tercera recomendación es fundamental, es establecer el tiempo del financiamiento. ¿Para cuánto tiempo le vamos a otorgar? De cada, digamos, de cada forma particular de evolución de negocio. Esto debe de ir amarrado con cada particularidad de negocio. Pero sí estar claros que las personas que digan, mire, yo necesito un crédito, pero solo para muy corto tiempo, para 3 meses. No es cierto. Mire que para 6 meses tampoco es cierto. Necesito un crédito para 1 año. Eso ya es diferente. Y recomendarles que si tenemos, por ejemplo, oportunidad de tener créditos
a 12, 24 y 36 meses, por ejemplo. Recomendemos tomen la cuota a más tiempo. Si pueden pagar el crédito antes, que lo hagan. Fíjense, lo que les estoy diciendo es muy importante. Yo sé que ustedes lo saben, pero es interesante que refresquemos algunas ideas. Es interesante que tengamos presente algunos secretos de cómo manejar mejor el esquema de ese mundo financiero y la interacción entre las entidades que estamos calificando y que estamos buscando oportunidades de financiamiento para el empresario, encontrar esos mecanismos que le vayan a permitir no tener una zozobra cada mes en juntar una cuota, sino que una cuota que sea fácilmente manejable, con base en el punto de equilibrio de la empresa, porque ahí vemos nosotros cuál es la utilidad o la ganancia. Confirmamos punto de equilibrio y la utilidad o ganancia. Y es importante y recalcamos y hacemos énfasis con el punto de equilibrio en mis amigas y amigos, porque esto nos permite poder conocer, diríamos a ciencia cierta, cómo se está comportando la empresa. Cuáles son los costos fijos, los costos variables y cuáles son los ingresos en función del precio. Dentro del mecanismo más sencillo, el mecanismo básico, pero interesante en entender esta dinámica, esta evolución. Ese es el primer mecanismo. Establecer ese costo fijo, costos fijos, costos variables, su ingreso y obviamente el punto de equilibrio para saber la utilidad o ganancia. Ese es el primer monitoreo. Pero hay un segundo monitoreo y es la participación del mercado. ¿Cuántos o cuál era su número de pedidos? Pero es que ya sabemos que está ganando. Sí, pero debemos de saber cuánto está creciendo en el mercado para ir entendiendo cada vez mejor la evolución propia del negocio. Y nosotros le decimos, mire, esta empresaria, doña Carmencita, cuando le dimos el financiamiento, a veces llegaba a su punto de equilibrio, a veces perdía, no sabía exactamente cuánto estaba perdiendo, pero a veces también ganaba. Pero desde que le dimos el financiamiento y le dimos la recomendación y el ordenamiento de sus finanzas, pues obviamente ya su nivel de utilidad o de ganancia se ha mantenido entre, decirles una cantidad, entre 9,000 a 12,000 quetzales mensuales. Ahí eso le ha mejorado sustancialmente ya con base en el financiamiento. Ese es el esquema fundamental de entender el punto de equilibrio. Ahora, ver el crecimiento que ha tenido en función de los clientes o de su mercado. Tenía, por decirles algo, 25 clientes ¿ya? Específicos o reales y ahora creció a 38. Atiende más clientes porque su nivel de ordenamiento y de confianza ha crecido. El tercero, cómo ha utilizado los medios para poder darse a conocer. Y cuando digo los medios, no necesariamente van a ser medios electrónicos o medios radiales, no van a ser, digamos, si ustedes quieren, medios de comunicación convencionales y tecnológicos. No. ¿Bajo qué medios o prestigio, recomendación o referencia inclusive dentro del mercado? ¿Qué hace para promocionarse en el mercado? ¿Cuáles son sus esfuerzos? Y eso nos va a dar la confianza aún más de la dinámica propia que está tomando la empresa. Y que sí, la empresa está ganando la confianza en el mercado. Que no solo es una situación de coyuntura o una situación que va en lugar de avance, es cierto, va llegando a vender, pero por situaciones casuísticas, no reales. El nivel de referencia sí, y eso es fundamental, interesante. Y el cuarto es cuánto ha logrado irse ordenando y formalizando, entre comillas. Es que no todos sus ingresos los manejaba bancariamente, ahora sí, ya tiene hasta una cuenta de ahorros y tiene su cuenta de cheques
ya sabe que su cuenta de ahorros es para sus capitales de inversión. Recuérdense que dentro del giro de negocio hay dos capitales que son sagrados, el capital de inversión y el capital de trabajo. Establecer, y ahí me decía en algún momento mi alumno inclusive, pero miren, el capital de trabajo y el capital de inversión resulta hacerlo. No, hay una pequeña diferencia y ahí es donde en el micro y pequeño y mediano empresario la podemos ver con mayor grado de detenimiento y mayor grado de profundización, lo que le va a servir a la persona para hacer crecer en función de mayor número de mercadería. El capital de trabajo es el que le va a permitir garantizar precisamente la compraventa de productos, bienes y servicios para poder mantener esa dinámica de negocio, ese giro de negocio. Entonces, sí hay una pequeña diferencia, pero ambos deben de ser sagrados en función del uso que se les da y nunca tomarlos como parte de la utilidad o de la ganancia. Porque recuerden lo que muchas veces, cuando no tenemos claro cuál es el retorno de la inversión que debemos de tener, porque cuando, y recordemos, si vamos a invertir 50,000 quetzales de nuestros ahorros y llega alguien a evaluarnos nuestro negocio, miren los 50,000, ahí están en mercadería, y ahí están, y ahí está también en la estantería, ahí están invertidos. Ahí están los 50,000 y en el depósito que se realizó para alquilar el local, ahí están los 50. Si yo no necesito recuperarlo porque si no, este negocio me produce a mí entre 8,000 y 9,000 quetzales de ganancia al mes. No, no es cierto. Porque dentro de esos 8,000 o 9,000 de ingreso debe de contemplarse el retorno del capital. Si usted hubiera tenido un crédito bancario, ¿cuánto le hubiera costado ese crédito bancario retornar el capital? Entonces, ese retorno de capital, si usted lo hace, es capital de inversión. Eso le va a servir para hacer crecer su negocio. Pero si usted lo toma como parte de la utilidad o de ganancia, está haciendo crecer su utilidad, no a un nivel de certeza, porque no es cierto que usted gane entre 8,000 o 9,000. Y le hacíamos las cuentas y lo que le quedaban eran entre 6,000 a 6,200, haciendo un cálculo en promedio semestral estimado, pero no llegaba a los 9,000. ¿Por qué? Porque tenía que tener una cuota del pago de capital y del uso del dinero como parte de su retorno de la inversión. Para saber, es decir, si no tenemos claro el principio del uso, si le decimos, mire, es que usted tiene que aplicar la TIR, ya lo fregamos. Ahí ya nos apartamos de ese acercamiento porque no nos va a entender, pero si le explicamos con pelos y señales cuál es la importancia de tener una tasa interna de retorno y por qué es fundamental manejar un capital de inversión y un capital de trabajo y tenerlo muy claro y también separados, tener mejores niveles de respuesta. Porque lo que necesitamos es entender y que nos entienda la dinámica del negocio. Y ahí sí podemos ver los resultados. Porque ver resultados no solo es ver la ganancia. Eso es lo que todo mundo lo que quiera. Pero estamos ganando. Ganamos 10,000. Ahora, en realidad ganamos 10,000. Hagamos el análisis, ¿cuánto en realidad estamos ganando? Veamos en realidad cuánto ganamos. ¿Ya? A mí me pregunta una persona, mire, es que, ¿cuál es? Yo le digo, mire, ¿y cuál es su costo de operación? ¿Cuánto gasta usted en comida, en transporte? ¿Cuánto le queda libre? Eso va a ser su utilidad o su ganancia, ya su ingreso disponible. Pero eso lo vamos a comentar inclusive más adelante porque son temas álgidos también y delicados. Pero sí, interesante conocer la dinámica del monitoreo de resultados porque estamos acostumbrados a verlo parcialmente, no a verlo integralmente.